Nos da mucho gusto saludarlos de nuevo. Estamos en este programa, el Búho, programa de opinión, de entrevistas. Estamos ahora con dos doctores en Derecho. Por un lado, tenemos nosotros a doctor Luis Fernando de Paz. Es un doctor en Derecho Constitucional y ha estado con nosotros en otras oportunidades. Fue también juez y es un analista de la situación nacional. Y por otro lado, nos acompaña el doctor Sergio Morales Alvarado. Él también es un doctor en Derecho, especializado en Derechos Humanos. Fue procurador de los Derechos Humanos, si no me equivoco, del año 2002 al 2012. Y actualmente dirige el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estamos con ellos. Bienvenido, Sergio. Gusto de saludarte. Bienvenido, Luis Fernando, de nuevo. Quiero comenzar con un informe que emitió esta semana la misión de observación de la OEA para la selección de jueces en Guatemala. La OEA vigiló ese proceso. Entonces ellos emitieron un informe donde dicen que observan con profunda preocupación que la realidad en Guatemala dista de estar guiada por los estándares internacionales que exigen transparencia, independencia y objetividad en estos procesos. Dice, para garantizar la integridad del sistema judicial, es imprescindible que Guatemala adopte un proceso de selección de jueces que garantice la idoneidad, la honorabilidad y un firme compromiso con los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos, y que elimine cualquier margen para la manipulación política o para el uso indebido de la justicia como herramienta de persecución o impunidad. Estas fueron las palabras finales de Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Esto viene a colación porque este último proceso que vivimos de la selección de magistrados, pues como los procesos anteriores, ha sido muy cuestionado. Las comisiones de postulación mismas es un mecanismo que está bastante descompuesto, sufre muchas críticas de este proceso. Incluso en otras oportunidades hemos comentado que ya es muy público, casi con mucho cinismo, con mucho descaro, que ahora es público y se maneja sin tanta discreción, sin tanto cuidado, que hay operadores muy visibles, muy públicos, que participan en las comisiones de postulación a través de algunos miembros que integran estas comisiones, decanos, etcétera, todos abogados, eso sí. Y entonces hay mucha crítica también contra los órganos de poder en Guatemala. La misma Corte de Constitucionalidad, pues emite algunas veces dictámenes, a mí por lo menos, que me han parecido incluso inconstitucionales, que provengan de una Corte de Constitucionalidad, lo que lo hace más delicado. Entonces tenemos también anteriormente una corte que se mantuvo en el poder, los magistrados, durante 9 años, cuando la Constitución de la República establece que los magistrados tienen un periodo de 5 años. Bueno, cito nada más estos hechos como un preámbulo para preguntar qué está pasando con el Estado de Derecho en Guatemala. Como decía un cómico mexicano, ¿qué nos pasa? Yo diría, ¿qué le pasa al Estado de Derecho en Guatemala? Bueno, mira, quisiera yo reaccionar diciéndote que, bueno, en primer lugar, el problema del sistema de justicia es un problema estructural que surge desde la Constitución misma
que le ha quitado el poder de participación en los procesos judiciales al propio pueblo. Y ha concentrado el poder judicial en aquellas personas que son las que sirven para el propio sistema, porque este sistema está corrompido totalmente de raíz. Esta crítica que yo hago al tema al sistema, quisiera yo enfocarla en un dato, porque es demasiado amplio como para que veamos. Es, por ejemplo, cómo han destruido a la universidad. Fíjate qué cosa, ¿no? Resulta que, por ejemplo, hoy se va a votar por el señor decano y solo hay una planilla. ¿Cómo es posible eso? Sí, que en una facultad de Derecho exista solo una planilla. solo un candidato. Un solo candidato. Entonces, no sé qué va a suceder, aunque dicen que hay un amparo, tal vez no se va a producir el proceso. Pero se crea le dan a la universidad una función para la cual no fue creada. Y esa función era presentar candidaturas y postulaciones. Entonces los grupos de poder encontraron que la universidad jugaba ese papel, el de proponer candidaturas, y entonces filtraron la universidad. Y en la universidad comenzaron a graduar a personas sin tener estándares adecuados, con la única finalidad de que fueran electores. Y entonces la universidad, su nivel académico dejó de ser exigente, porque no se trataba realmente de buscar la calidad profesional en un sistema jurídico que también es un fracaso, ¿no? Porque las anomias existen y se miran todos los días. Pero el problema fundamental es que entonces la calidad académica de la universidad decayó y realmente hay muchas personas que no deberían de estar ejerciendo la profesión. En primer lugar, los temas morales y éticos, que son tan importantes, no se toman en consideración. Yo miro el pensum y el tema de derechos humanos, que es el corazón de la Constitución, solo tiene un semestre. Y todos los otros semestres dan cualquier cosa para preparar para la práctica o para poderle dar vuelta al sistema legal. No se educa en la justicia, sino que se busca cómo burlarse de ella. Entonces se ha afectado a la universidad. Los candidatos que muchas veces se presentan desde la misma universidad son cuestionables. Y ahí, por ejemplo, miras cómo el sistema está fallando. Y también la Constitución, que realmente debe ser cambiada toda. No te digo que debe ser parchada. La Constitución es una Constitución que sirvió para un periodo. Sirvió para una transición de la guerra a la paz, que nunca llegó. La paz nunca ha llegado, nunca se ha beneficiado. Los acuerdos son la mayor burla política del país. Ya ni siquiera se habla de ellos. Y aunque eran un pacto para salir adelante de nuestros problemas, se han tirado y se han escondido. Si uno hiciera una remembranza de los acuerdos, veremos que pocos de ellos se han cumplido. Por ejemplo, el tema de pueblos indígenas, el tema de las fuerzas de seguridad, el empoderamiento del poder civil, todo eso ha decaído. Entonces, lo que nosotros observamos es una crisis sistemática del sistema legal que parte de la misma Constitución, que esa Constitución es una Constitución garantista, que solo lo único que garantiza es que la decisión final le pertenece a una Corte de Constitucionalidad que interpreta el derecho como quiere. Hoy un magistrado te dice esto es verde y el otro dentro de 4 años te dice esto es amarillo. Hay una inestabilidad jurídica, hay un vacío y una ilegalidad que ha producido las anomias. Hoy la población resuelve sus problemas fuera del derecho.
Hay violencia, hay estafas, hay robos, hay de toda clase. ¿Por qué? Porque no tienen confianza en ir a hablar con un juez para que le resuelva. Muchas venganzas. Y ¿sabes qué es lo peor? Que la violación a la Constitución se produce todos los días. Fíjate que, por ejemplo, a mí me da pena. Yo tengo un proceso por mi jubilación porque no me la quieren dar en el IX. Llevo 5 años en la lucha en tribunales. ¿Y sabes qué es lo que más me molesta? Que el primer derecho humano sobre la justicia es el acceso al juez. Hoy vas tú y llegas, hay una pared, del otro lado hay un comisario, entonces tú vienes y le presentas tu memorial y le dices, quiero hablar con el juez. No se puede, no te da audiencia. No. Y entonces, ¿cómo puede el juez formarse una idea de la realidad? Entonces, en lugar de conocer el problema y de resolver de acuerdo a la realidad, lo conoce de acuerdo a los papeles. Y los papeles muchas veces no dicen nada, o no se leen, o son tan mal redactados, o no tienen una defensa adecuada. Y entonces, con base en eso se producen reales injusticias. Y por eso yo te digo, el problema del derecho en nuestro país es que está corrompido. Y tal vez incluso pienso que fue creado para eso, para corromper. Y así lo miras tú en los fallos de Corte de Constitución, en los fallos de las salas de apelaciones, que no me dejarás mentir, que realmente el control del país lo están ejerciendo las salas de apelaciones en forma caprichosa y temeraria. Sí, acaba la Corte de Constitucionalidad otorgaron amparo a Sandra Torres con una nota simple, que no es ni media cuartilla, donde ella pide que no se le dé poder en las comisiones a 5 diputados independientes que fueron expulsados del partido. Y la Corte resuelve otorgar el amparo sobre otro amparo de una sala que ya tenían estos 5 diputados. Entonces resulta que ahora la CC decide quiénes pueden ser diputados con derecho a comisiones, con derecho a ser directivos, y quienes no tienen ese derecho, y por lo tanto no sé qué categoría pueden tener, porque para mí que se les resta la función de diputados para la que fueron ellos electos. Pero este es un caso como el que planteabas vos de la jubilación tuya. Es uno de tantos casos donde los fallos son ilegales y nadie puede hacer nada porque la CC aquí es la Corte Celestial. Nada es contra sus dictámenes, nada vale, nada tiene valor. Ahora, sobre lo último que decías, Sergio, Luis Fernando, decía aquí hace poco, aquí les fallase. Porque yo le decía a él, analizando el tema y coincidiendo con el análisis que hacemos, bueno, es que no sirve la Constitución, pero ¿cómo que no sirve? Le digo yo, ¿qué es lo que no sirve? Y él plantea que el problema fue que las reformas del año 93 fueron las que destruyeron la Constitución original, que él dice la Constitución original era buena, ¿verdad? Pero las reformas del 93 destruyeron el sistema democrático. Y entonces, según él, lo que hay que hacer es volver a la Constitución original. Lo plantea como una posible solución a la crisis que estamos analizando. Luis Fernando. Sí, Sergio tiene razón en todo lo que indicaba. Y para ir un poquito atrás para poder tomar contexto, vean, la democracia nunca puede ser una dádiva, nunca puede ser una limosna. Y la pseudodemocracia que ahora vivimos es producto de eso, cuando los regímenes militares, por presiones internacionales y porque la guerra había llegado estaba empezando a llegar a un punto muerto, y ellos entendieron que más temprano que tarde se iba a firmar la paz, empezaron a hacer todas las reuniones previas de Esquipulas, de Contadora, etcétera, etcétera, ¿no? En tiempos del presidente Cerezo. Y
Se convoca la Asamblea Nacional Constituyente en el 85. Para Humberto Mejía Víctor será el jefe de Estado, que le había dado a su vez golpe al otro jefe de gobierno, Efraín Ríos Montt. Pero ese fue el génesis de nuestra Constitución, ¿no? Hubo un grupo de poder que lo había detentado desde el 54, que se aburrió de detentar el poder. Y un poco presionado accede a la Constituyente. Pero una democracia verdadera es objeto de una lucha, de una rebelión, de una praxis, ¿no? No necesariamente de armas, otras sí, otras no, pero una revolución al final institucional o en las calles. La Revolución de Octubre trajo como consecuencia una democracia real, una democracia, si bien es cierto, burguesa urbana, pero dio como consecuencia una democracia real en su gran porcentaje, que a su vez se tradujo en los grandes logros de los 10 años de la primavera democrática, que se le llama, ¿no? Del 1944 a 54. Del 54 en adelante, pues tenemos aproximadamente 36 años también, hasta el 84, de dictaduras militares y a un gobierno pelele de Mario Méndez Montenegro, donde las obras físicas fueron de una calidad tal vez no tanto como la del 1944-54, más el baño de sangre que esto significó. Pero llegado el 84, se da la convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente, que no todos los constituyentes fueron preclaros, nosotros lo sabemos. La gran mayoría realmente no reunía calidades intelectuales para formar una constituyente, pero había líderes dentro de esa constituyente que dirigieron la constituyente con muy buena fe, con un buen norte, y que dio como resultado esta constitución, que como bien dice Sergio, fue el resultado, es una constitución reaccionaria realmente, ¿no? Para contener los ánimos que se le quería imprimir. Redujeron muchas cosas buenas, como el artículo sobre la propiedad privada en función social, pero los sectores económicos presionando de una manera impresionante. Yo asistía de joven a algunas sesiones y estuve ahí precisamente, y lo hemos dicho en otras veces, empezaron la barra brava de la oligarquía, llevó a su gente y empezaron a quemar papelitos y se los dejaban caer a la asamblea y decían comunistas, hasta que los obligaron a retroceder. En ese entonces, Alfonso Cabrera era el presidente alterno. Y bueno, esa es la Constitución. Llega la firma de la paz, o de la mal llamada paz. Eran tiempos de lo que hablábamos antes, de los 90, el Plan Cóndor, el Plan Cóndor localizado en Sudamérica con las dictaduras militares de allá, y gobiernos civiles, como Menem en Argentina, ¿no? Como García en el Perú, como Fernando Collor de Mello en Brasil. Y entonces la derecha dominaba, y aquí teníamos al presidente Álvaro Arzú, ¿no? Que empujó la firma de la paz. Bajo condiciones muchas veces forzadas, pero ya la guerra no daba para más. Pero la Constitución hasta ese entonces, hasta el 93, había funcionado bien, como dice Sergio, porque es una Constitución con un buen espíritu, con una buena técnica, con una buena estructura, con una buena base filosófica kantiana. Pero llega la ominosa reforma del 93. ¿Pero por qué llegan las reformas del 93? Entonces nos retrotraemos al autogolpe del 25 de mayo de 1993, porque las reformas vinieron como en noviembre, algo así, sí, si mal no recuerdo. Entonces, ese es el punto de quiebre de la Constitución, el autogolpe de Serrano. Este fracasa. ¿Y cuál fue la verdadera razón de las reformas del 93? Era una reforma política para depurar el Congreso.
por la llamada trinca infernal, DC, UCN+, se recuerdan ustedes, ¿no? Chinchilla Vega, que dominaba el Congreso, que no dejaba gobernar al presidente Serrano. Sí, sí. Y el punto de quiebre fue el negocio de las barcazas de Rodríguez Ánker, el gerente del INDE, que el otro quería participar de las coimas de eso, que era muy grande, ¿no? Entonces ese fue, digamos, el punto de quiebra. Bueno, se da el autogolpe. Pero la oligarquía económica aprovecha, bueno, y tengo que decirlo con nombres, yo sí no me ando por la rama, ¿no? Entonces, con un operador político jurídico como era Mario Fuentes de Estarac, introduce las reformas económicas. ¿Resultado? El Banco de Guatemala no le puede prestar al Estado, lo quiebra económicamente, le da ese monopolio a la banca privada y otras reformas más, e introduce la ley de comisiones de postulación. Ese es el otro punto de quiebre jurídico. El otro fue político, este es o económico, este es el jurídico. ¿Por qué? Porque hasta entonces, del 86 al 93, vean ustedes cómo el Congreso había electo a los magistrados, Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad. Eran verdaderas instituciones, Procurador de los Derechos Humanos. ¿Quién teníamos ahí? A un don Jorge Mario García Laguardia, porque el don se gana, me decía mi abuelo, a un don Héctor Sacristán de Champ, a un don Epaminondas Quintana, a todos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte Suprema de Justicia, a un don Edmundo Vázquez Martínez. Eran instituciones jurídicas profesionales, eran el ejemplo de nuestra generación, ¿no? Y el Congreso, el Pleno, que era otro tipo de diputados con sus vicios, pero era otro nivel de diputados, de Congreso, se cuidaban de guardar las formas y escogían con excelencia a los magistrados de la nación. Pero ¿qué pasa en el 93 para acá? Solo veamos el decrescendo de la calidad humana, académica, ética y moral de los magistrados. Absolutamente lamentable. ¿Pero por qué? Porque ya no era el Congreso el que elegía directamente. Le partieron el poder soberano que el pueblo le da y trasladaron eso a las comisiones de postulación. ¿Y cuál fue el resultado? La inserción de operadores políticos, jurídicos, que hicieron de las elecciones de magistraturas un negocio puntero. Entonces, empieza a sufrir el Estado de Derecho, empieza a sufrir el sistema constitucional y empieza a hacer crisis la Constitución Política del 85, puesta en vigencia el 14 de enero de 1986. Entonces, tenemos focalizados los momentos de quiebre en este país. ¿Y el resultado? Aquí no hay Estado de Derecho, eso es mentira. Aquí no hay Estado constitucional. Aquí lo que hay es Guatemala, como dijo el Premio Nobel de Economía, uno de los premios Nobel de Economía, se me va el nombre, pero es el que escribió ¿Por qué fracasa las naciones? Viene y dice, quieren conocer, y eso lo dijo, fue público hace unos meses, quieren conocer un país sin Estado, vayan a Guatemala. Aquí hay ausencia de Estado. Puso al país de ejemplo. Claro, Guatemala a nivel mundial. Habiendo otros países con menos índices de desarrollo y más pobres, pero puso a Guatemala como ejemplo de ausencia de Estado. Aquí hay ausencia de Estado para seguridad, para salud, para educación, para resguardo de derechos humanos, para absolutamente todo. Y eso hace que la Constitución política, como bien decía Sergio, no requiere reformas. Reformar la Constitución política de la República es como la enseñanza cristiana que nos decía, bíblica que nos decía nuestro Señor Jesucristo: no coloquen parches nuevos en odres viejos, porque entonces el odre se romperá y el vino se derramará. Aquí hay que convocar un nuevo pacto social para hacer una nueva constitución. Y siempre lo he sostenido, con esto voy terminando, una constitución originaria, no derivada, donde los partidos políticos sean parte de los estamentos que aporten constituyentes. Tercera edad, estudiantes de nivel medio, estudiantes universitarios, colegios profesionales, industriales, comerciantes, empresarios,
sindicatos, mujeres, campesinos, etcétera, etcétera. Todas las fuerzas vivas en una constituyente para hacer un nuevo pacto social acorde al siglo XXI. Sí, como añadidura, digamos, de esta crisis, tenemos una ley electoral que ha sido parchada también constantemente. Y lo mismo de la ley electoral, decía aquí un analista que estuvo con nosotros, Víctor Hugo Godoy, que la ley electoral original se volvió un monstruo. Es decir, se le hicieron tantas reformas para acomodarla a los intereses particulares de grupos o de caciques o de mafiosos, que ya no es una ley electoral funcional y por lo tanto también nos tiene en una crisis, porque los partidos políticos ya no son partidos políticos, sino que son vehículos electorales. Comités cívicos grandes son. Sí, sin programas, sin planes, sin democracia interna, sin vida institucional, etc. Pero vamos a un receso y regresamos en un momento. Estamos conversando con el doctor Sergio Morales Alvarado y con el doctor Luis Fernando de Paz, ambos doctores en Derecho Constitucional. Volvemos en un momento. Seguimos conversando con el doctor Sergio Morales Alvarado y con el doctor Luis Fernando de Paz. El tema nuestro ha sido un poco el Estado de Derecho de Guatemala y sobre lo último que decía Luis Fernando, quisiéramos seguir con Sergio. ¿Cuáles son las debilidades y las fortalezas que debe tener o que tiene la Constitución de Guatemala, en este caso la original, digamos, y cómo puedes compararla con la del 93? Y el ideal de una Constitución, ¿cuál es? ¿Qué garantías debe tener? Bueno, mira, yo también coincido con lo que dice Luis, en el sentido de que uno debe ver los procesos dependiendo de sus circunstancias históricas. Hoy estamos en un punto de quiebre que es muy complicado, porque o se resuelve por los mecanismos legales, o se resuelve una reforma constitucional o una nueva constitución, o aquí puede haber un estallido social que lo va a hacer. Las personas están cansadas de escuchar ofrecimientos, de escuchar que el derecho les pertenece cuando no les pertenece nada. Cuando no tienen derecho a una vivienda digna, cuando no tienen derecho a la salud, cuando no tienen derecho al desarrollo, la mayor parte de la población está cansada. Y entonces puede haber una explosión social que nadie queremos. Entonces sí coincido que el problema es que las opciones se están cerrando. O se hacen las modificaciones que la gente necesita para vivir mejor, o sencillamente esto puede llegar a un conflicto mayor. El problema, a mi juicio, de la Constitución del 85 fue que bajo la influencia de Bobbio y de Zaffaroni se creó una Constitución garantista, que simplemente te dice el juez es el que le va a garantizar a usted su derecho. Y eso ha colapsado terriblemente. Incluso a las alcaldías indígenas que antes resolvían problemas se les quitó la posibilidad de hacerlo. Debe transformarse hacia una constitución funcional que realmente tenga varios componentes, que sea educativa, que prevenga conflictos y no una constitución que le deje a un juez decidir. Porque tal como lo decía Luis, el papel del Congreso es su papel. No hay que ponerle otros agregados, sino que el Congreso debe hacer su papel. Porque el Congreso sí es electo. Puede ser que el mecanismo de elección tenga que cambiarse, pero ellos tienen esa potestad. Entonces, cuando una constitución es funcionalista, define los derechos. Yo sé que mucha gente no ha leído la Constitución,
pero quienes han tenido la oportunidad pueden leerla y no van a encontrar la definición de los derechos. No está, por ejemplo, ¿qué es dignidad? ¿Qué es el centro del tema de todos? Ser digno es que no sea uno maltratado, que no se le viole ningún derecho, pero no existe ni siquiera la definición de dignidad, no existe la definición de libertad, no existe la definición de igualdad. Todos se lo dejan a lo que el juez quiera interpretar que dice. Entonces se le da una carta blanca a los jueces, de los cuales han habido verdaderos abusos. Entonces mi observación es, sí, la Constitución garantista jugó su papel para posibilitar una transición, pero ha llegado el momento de crear una Constitución distinta, ¿verdad?, a la cual ha funcionado hasta este momento. Y las circunstancias históricas lo exigen. O se resuelve de una manera o se va a resolver de otra, tristemente, porque todos los que vivimos los conflictos armados de nuestra época no queremos para las generaciones que vienen otra historia que se repita. Entonces, esa sería mi observación sobre las debilidades de la Constitución y cómo efectivamente si los sectores políticos tienen la madurez de comprender que eso fracasó y que es necesario tener otra estructura, deberíamos de ir hacia la reforma constitucional, tomando como ejemplo cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de esta Constitución. Pero esta Constitución ha sido superada no de una manera. Tú hablas, por ejemplo, de las reformas del 93. Sí, pero eso no es la única reforma que ha habido. La Constitución se ha reformado cientos de veces con la interpretación constitucional que han hecho los tribunales. Y eso es grave, porque hoy ya no sabemos ni qué es una cosa u otra. Es necesario retomar realmente hacia una Constitución distinta a la que actualmente tenemos, es mi opinión. Sí, la otra situación es que esta Constitución vigente puede tener pues disposiciones positivas, pero son violadas por otros factores o incumplidas. Solo por citar un ejemplo, la Constitución establece que el presidente puede destituir a un fiscal, ¿verdad? Pero resulta que el Congreso emite una ley donde dice que, bueno, reforma la ley orgánica del Ministerio Público, donde establece una serie de requisitos que ya hacen imposible que el presidente pueda justificar la destitución de un fiscal, ¿verdad? Porque le ponen una normativa a cumplir que probablemente pasarían 5 años en desarrollarse un proceso hasta que un juez diga que sí, efectivamente, el presidente puede destituir a la fiscal o al fiscal. Y así por el estilo podríamos encontrar, por ejemplo, otro artículo, si no me equivoco, el 152, que dice que ninguna autoridad está obligada a respetar un dictamen ilegal, una resolución ilegal, que sea ilegal o que atente contra los derechos humanos, dice el artículo. Pero ¿qué autoridad en Guatemala se puede atrever a negarse a cumplir una orden ilegal? ¿Verdad? Vean, el presidente sí puede destituir a la fiscal general. No sé si compartirá ese punto de vista. En base al artículo 254 de la Constitución. Directo. Lo que pasa es que se debe de tener la decisión política de hacer el acto político, no jurídico, porque la Constitución es política, no es jurídica. La Constitución es una serie de decisiones de consenso político con forma jurídica. Eso es la Constitución. Y la resolución de remover o no a la fiscal general, pese a la reforma,
de la ley orgánica que está supeditada y no está por sobre, sino que está infraordinada a la Constitución, está en el 254. Lo que pasa es que es una decisión política traumática que debió hacer en las primeras 72 horas. Claro. ¿Verdad? Ahora es un poco más complicado porque le dio espacio a que entrara la Corte de Constitucionalidad, que es un suprapoder con más poder que los 3 poderes del Estado. Con la Corte de Constitucionalidad ahora el Congreso no es soberano. El Ejecutivo no decide en la administración pública, se fue reducido. Y el organismo judicial y la Suprema Corte... La Corte Suprema de Justicia no es suprema, ni el Tribunal Supremo Electoral es supremo. Y eso es una deformación del sistema. Un juez cancela un partido político. Claro, eso no puede ser. No hay Estado de Derecho. ¿No? Esas son las manifestaciones reales de por qué no hay Estado de Derecho. Y un ministerio público se convirtió en el brazo ejecutor de judicializar lo político, de criminalizar lo político, a un desafecto político. Entonces... o el instrumento de la venganza política. Ese es el Estado de Guatemala, esa es la anomia general del Estado de Guatemala. Eso hay que cambiarlo. Y es por lo que decía Sergio, porque aquí se hipertrofió la forma en la cual en la convencionalidad se le llama el juez es el legislador negativo, el que a través de resoluciones, ¿verdad?, modifica las leyes de tal manera que su interpretación hace que derogue de hecho las normas. En eso se convirtió la Corte de Constitucionalidad. A veces es positivo, pero en Guatemala, que es un país de extremos, eso se convirtió en algo terrible. Pues, hasta la convencionalidad, que es una figura maravillosa, la desvirtuaron, ¿no? Y bueno, eso es nuestro país, eso es nuestro sistema jurídico, que al final de cuentas es una contradicción dialéctica, ¿no? Ahora, en la vía formal, digamos, porque hablamos de un estallido social que, pues, en el corto plazo, incluso mediano, me atrevería a decir, quizás no sea posible. Pero por la vía formal acaba de darse la elección de la Junta Directiva al Tribunal de Honor y un comité en el Tribunal de Honor. Inversiones. En el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Hubo una lucha bastante polarizada ahí y observamos pues con interés y al mismo tiempo con entusiasmo que las planillas que estaba apoyando el Ministerio Público, que apoyaba la Corte de Constitucionalidad y otros personajes turbios por ahí, fueron derrotadas. Entonces yo le decía a alguien, bueno, se abrió un agujero por ahí para poder influir en las comisiones de postulación, en todo el proceso que está tan descompuesto y tan contaminado. Y me decía, no, un agujero no. Se abrió un camino ancho ahí para poder seguir cambiando y depurando ese proceso. ¿Lo ves como una posibilidad dentro de la vía formal que estabas planteando, Sergio? ¿O esperamos el estallido social? Miramos, yo creo que es sistémico. Un fiscal depende de un juez. O sea, el fiscal puede tener la mejor investigación y decirle al juez, mire, señor juez, resuelva esto. Y el juez puede resolver de una u otra manera. O al revés. Sí. Puedes no tener una buena investigación y el juez dice sí. Por un motivo espurio. Por eso, entonces, el problema no es un fiscal. El problema es el sistema judicial. Y eso es lo que puede pasar. Yo por eso soy un poco escéptico. No es cierto, no es cierto. No se ha abierto ninguna prueba ni ningún hoyo. ¿Y por qué? Porque cuando ellos propongan, vendrán los amparos, vendrá la persecución y lo que va a haber es más gente exiliada. Sí. Tristemente. Entonces, el problema sí es también un poquito en la vida de lo que decís. Y es lo que uno esperaría, y porque es que
ese estallido social se puede presentar de muchas maneras. Sí. Incluso, por ejemplo, el de no ir a votar. El de hacer cada vez menos legítimos a las personas que nos gobiernan. Y yo creo que el hambre sí aprieta a todo el mundo. Entonces, yo, pues, si lo miraría como poner un pie para entrar, pues, chica, esa puerta pesa mucho. Es el problema de la forma en que se nombran a los jueces, el problema del país. Desde su formación como abogados en las universidades de papel, que solo se crean para tener votos para las comisiones y todo. Desde ahí, y el montón de personas que están haciendo lo que quieren con el derecho. Entonces tú ten la seguridad que va. Llegan a las elecciones y viene Bernardo y dice, no, esta señora ya no lo quiero. Ahí vendrá el amparo, ahí vendrá la persecución, y entonces habrá un bloqueo. Cuando yo escucho al presidente de la República que dice, no, es que voy a seguir el proceso legal, ya veremos cuando sea el momento y tenga que tomar la decisión, si la va a poder tomar. Si lo van a dejar. O si lo van a dejar. Porque ya tú ves que para plantear amparos y que les den lugar a esos amparos, a eso sí no hay problema. Está todo organizado de manera tal de que realmente avanzar es muy difícil. Bueno, el estallido social puede tener las características, no sé. Estaba recordando yo la revolución en Islandia en el 2008. Fue una rebelión social. Es decir, el pueblo se concentró frente al Congreso, o frente a la plaza, o frente al MP, que no recuerdo, se ubicaron en la parte física central de la política de Islandia y no se movieron ahí hasta que obligaron a la renuncia de todo el mundo. Y ahí mismo designaron una asamblea y redactaron una nueva constitución. Y esa revolución en Islandia se hizo sin disparar un solo tiro. Pero eso ya pasó aquí. ¿Tú te recuerdas cuando Semilla triunfa? Sí. La gente lo apoyó. Sí, claro. Iban al MP y se organizaban toda la gente, las personas de la Betania, los 48 cantones. Hubo una movilización social grande. Sí, si no le hubieran dado posesión se le dio al presidente. Y por eso es que hay quienes pensamos que se ha actuado sin decisión política, porque si era necesario ese cambio, ese era el momento. Ese era el momento al principio, 72 horas no más. Bueno, era lo mismo que yo pensé cuando se le dio cuando renunció Otto Pérez Molina, que era impensable hacer elecciones en ese momento, bajo esas circunstancias. Claro. Solo porque se acercaba la fecha de las elecciones. Entonces, todo el mundo dijo, no, sí, que siga el calendario. ¿Verdad? Yo al menos decía, no, yo en mis artículos. Es que era mejor detenerse, reformar, aunque se detuviera el calendario electoral. Pero bueno. Es que decía algo de el problema de toparse con el sistema jurídico corrompido. Pero créanme, ni eso detiene cuando hay una decisión política y un liderazgo que realmente quieren la voluntad de hacer las cosas. Si el presidente hubiese tomado esa decisión, o tomara aún esa decisión en base a la Constitución, que tiene todo el revestimiento de legalidad absoluta, en base al 254, destituir a la fiscal, podría plantarse un amparo y la CC ampararla. Pero en base a la Constitución, el presidente podría decir, disculpe, yo no estoy obligado a acatar resoluciones ilegales. Usted está entrometiendo en mis decisiones soberanas del pueblo. Yo lo mantengo. ¿Y qué pasaría? No pasaría absolutamente nada, porque la Corte de Constitucionalidad no tiene poder coercitivo real para poder hacer cumplir esa resolución.
Ejemplos, Jimmy Morales con la CICIG. Se pasó por el arco del triunfo el amparo a favor de la CICIG y se impuso con el poder real. Claro, unos estarán de acuerdo o en desacuerdo con lo que hizo con la CICIG, pero yo les aseguro que en Guatemala el 90% de la población estaría de acuerdo en una decisión de separar a la fiscal general. O si hubiera habido una Corte de ¿No? Constitucionalidad Claro. congruente de lo que establece la Constitución, pudieron haber dado el amparo. Sí, Pero en ese momento pues estaban de acuerdo. Y Claro. entonces Jimmy Morales ahora en expulsó cuanto a la CICIG como quiso. Claro, en cuanto a la corte, a la elección del Colegio de Abogados y sus implicaciones, vean, el símil que dimos acá del ejemplo de haber metido el pie en la puerta para que esta no siguiera cerrada, se logró entreabrir y todo, es muy puntual, ¿cierto? Es una puerta muy pesada, pero si miramos el contexto de por qué se ganó por tres razones. La voluntad de Dios en primer lugar, los que somos creyentes. Segundo, la enorme autoridad moral de la figura de la licenciada Patricia Gámez, que aglutinó aún corrientes disímiles de la política gremial. Sí. Era una imagen incuestionable e imbatible. Y tercero, el gran error de no victimizar, sino martirizar a la planilla 10 Con la captura de... con la captura de este muchacho joven, ¿no? De este abogado joven. Eduardo. Entonces, como en política no hay casualidades, eso fue una suma de circunstancias, ¿verdad? Ahora bien, eso es para eso. Pero ¿qué pasa hacia adelante? Como decía Sergio. Esto yo le llamo una revolución gremial y una revolución cívica. ¿Por qué? Porque es la primera vez que desde 1985 para acá la población adquirió, por supuesto, las redes sociales, todo eso contribuye demasiado, ¿no? La comunicación que sufre una transformación radical. Adquirió conciencia de la importancia del Colegio de Abogados, de las elecciones del Colegio de Abogados. Y esa comunicación se dio a partir del error de la martirización que se hizo de la planilla 10. Entonces despertó la indignación de la ciudadanía que se volcó en apoyo de los abogados focalizado en la planilla 10. Y ese entusiasmo todavía sigue. Entonces ahora ya no se piensa solo en el Colegio de Abogados, se piensa en las demás instancias donde el Colegio de Abogados incide. Y es cierto, miren, muchos dicen por ignorancia o de mala fe que se quería tomar el Colegio de Abogados para poder cooptar los demás instancias. Eso es una ignorancia total de saber cómo se eligen las autoridades. El Colegio de Abogados tiene una representación en las comisiones de postulación, ¿no? Que todo es negociado, todos son acuerdos políticos para poder elegir los mejores perfiles. Pero ya hay una voz dentro de esas comisiones con autoridad moral y se suman más abogados y más apoyo ciudadano para que esas elecciones tengan más transparencia y puedan elegirse a los mejores perfiles. Esa es la importancia de estas elecciones, que puede empezar a cambiarse el rostro de las elecciones a pesar de la perversión que significan las comisiones de postulación. Sí, esa es la importancia de esta elección. Hay decanos que no son objeto de elección, como en el caso del Colegio de Abogados, sino que son nombrados. Y el Colegio de Abogados estuvo durante 25 años en manos de lo peor, pues, ¿verdad? Sí. Lo peor de lo peor. ¿Cuál es el último? Hay presidentes, tal vez, que uno recuerda con prestancia, un Medrano Valenzuela, un Alfredo Barcels Tojo, Yolanda Pérez Ruiz, la primera presidenta del Colegio de Abogados. Eran presidentes que uno los recuerda por su prestancia, por su intelecto y por su autoridad moral y ética. Pero después como que va decreciendo, ¿no? Ya, en primer lugar, se olvidan los nombres de los presidentes porque son literalmente unos don nadie que no significaron nada, que dejaron el Colegio de Abogados dejó de ser ese receptáculo de tanques de pensamiento que iban a tener incidencia real en el actuar político nacional de este país, en una caja de resonancia
de los anhelos ciudadanos, desde el cientificismo, ¿no? Entonces, eso dejó de ser el Colegio de Abogados, y eso es lo que ahora, primero Dios, se pretende recuperar, ¿no? Sí. Ese nivel de prestancia del Colegio de Abogados, que realmente ahora sí se convierta en aquella frase manida que sin contenido real, que decía, ¿cómo es que se le llama al colegio? El honorable Colegio de Abogados, el ilustre Colegio de Abogados. El ilustre no tenía nada. Claro. No. Es un camino minado, ¿verdad, Sergio? Yo creo que sí. Ese proceso de cambio vía procesos de selección de los representantes ante las comisiones de postulación. Bueno, algunos consideran que es necesario presionar al Congreso para que la ley de comisiones de postulación se reforme, ¿verdad? Porque alguien decía que eso no va a cambiar mientras no se saque a los abogados de esas comisiones de postulación. Ya estamos casi llegando al final, Sergio. Bueno, mira, cuando uno ve la historia, yo recuerdo mucho un detalle. Fíjate que cuando se puso la conquista y colonización, y hablo en el periodo de colonización, entonces se decidió que para no dejar solos a los pueblos, se les iban a nombrar abogados para su defensa. Y se les nombró y se les llamaban defensores de indios. Fue tan mal el papel del abogado que tuvieron que regresar a las autoridades indígenas, devolverles su papel en su defensa. Porque los abogados llegaban como lo hacen algunos ahorita, desafortunadamente, que aprovechan la necesidad del otro y lo esquilman. Entonces, algo parecido me parece que está sucediendo. Yo creo que sí hay que reformar el sistema judicial. Creo que hay que devolverle al pueblo el poder de decisión, y como lo hizo un presidente hace muchos años en Guatemala, crear los juicios por jurados. Creo que devolviéndole al pueblo el poder de decisión, podemos cambiar esto. Pero seguir pensando que un juez ajeno a la realidad, que no conoce lo que está pasando, es una cosa espantosa. Sí. Ahí es donde se producen los negocios, ahí es donde se producen los fallos terribles. Pero si comenzamos a pensar en un nuevo sistema, yo pensaría que el juicio por jurados o devolverle a las alcaldías indígenas la decisión en sus lugares, se facilitaría una mejor justicia más acelerada. Hoy resulta que para un juicio, y lo digo en mi caso, y lo digo como queja, y quisiera extenderme ahí, 5 años para esperar. Ahorita me toca llegar en primera instancia y me toca segunda, me toca amparos, me toca el amparo contra el proyecto de liquidación. 10 años más. 15 años para lograr una jubilación. Sí, qué barbaridad. Cuando eso es, entonces, ¿sabes qué es lo que yo quisiera llegar? La Corte de Constitucionalidad ya ha dicho que una persona después de los 60 años tiene derecho a jubilarse. ¿Por qué? Es que no se cumplen. Porque se utilizan procesos arbitrarios creados a manera de saber quién científico loco, que lo que menos hay es justicia, porque la justicia no se encuentra en los códigos, se encuentra en la realidad social, y por eso es necesario volver la vista nuevamente a los tribunales, a los juicios conjurados, sí. Pensaría yo. Sí, bueno, sí, totalmente de acuerdo, y a los jueces electos. O volver a la Constitución, como decía Fayase, pero el problema con la Constitución de volver al régimen, al sistema anterior que fue al Pleno del Congreso, el problema es que la calidad de los congresistas de ahora no es la de antes, digámoslo así. Entonces ahí es un poco complicadito. Creo que hay que reformar la forma en designar a los jueces, ¿no? Sí. O de elegirlos. En cuanto a la jubilación, ¿sabían ustedes que el Colegio de Abogados jubila a los 65 años? Absurdo. Hay que rebajarlo a los 60. Y a los 60 es de la tercera edad de una persona.
Ya Pues, se tiene bueno, ese derecho. el promedio de vida. No se tiene por qué castigar al agremiado en mantenerlo a los 65. Y los promedios de vida No, influyen mucho. No, claro. Deberían influir en esas decisiones porque ¿cuál es el promedio de vida, la esperanza de vida del guatemalteco? Creo que no llega ni a los 70 años. 55 años tal Sí. vez. El del Sí, varón, sí. el de la mujer, Entonces, creo que eso 5 años más. Eso es prácticamente una negación a la jubilación. Y por último, lo que decía Sergio en cuanto a la retrospectiva histórica, el licenciado Héctor Polo Sifontes hace su tesis de grado de abogado allá por 1968, Guatemala, una interpretación social, muy parecido al nombre de Héctor Guzmán Bocles, pero más cortita. Y en una de sus páginas de investigación decía que en determinado momento del 1700 llega un visitador de España a Guatemala y manda el informe hacia la corona y dice, en el reino de Guatemala, existen 4 abogados y 4 notarios, o escribanos, no notarios. 2 de ellos de alguna reputación, los otros 2 no. Imagínense, pues. O sea, esa es la realidad, esa es la historia con la que hay que luchar. Y déjenme decirle que el gremio no ha contribuido para nada, y más y la institución por excelencia de representar al gremio, mucho menos. De eso se trata de recuperar. El abogado es el profesional que más incidencia tiene en la historia de las naciones, y más en Guatemala, donde se le dio un papel protagónico de incidir en la elección de política de los funcionarios de más alto nivel, reforma que hay que hacer en la Constitución. Eso hay que quitarlo. Las universidades pública y privada y el colegio de abogados, la barra de abogados, tienen que salir de eso. Esa no es su función. La universidad, la academia, ¿verdad? No, contar y el colegio de abogados igual, pues, ¿verdad? Contar que no lleguemos a la conclusión que algunos dicen o decían que la culpa de todo la tienen los abogados. Pues mira, en la época del Homus Juridicus, todos son reglas legales, de antes que nacer, ¿va? Porque, por ejemplo, cuando tú naces tienes que inscribirte, cuando tú mueres tienes que inscribirte, y todo lo que haces es alrededor del derecho. Sí. Si tú quieres comprar una casa, si tú quieres desarrollarte, cualquier cosa tiene que ver el derecho. Entonces, es cierto que realmente el papel del abogado es trascendente en una sociedad creada para eso. Pero es exagerado, Sí. quizás. Y los jueces, más, vean, qué terrible, no sé si ustedes vieron la noticia, ¿no? Y es lamentable, ¿no?, llegar a este punto del programa y casi terminarlo con el ejemplo del juicio que se les está siguiendo administrativo, probablemente pase a un juicio político, a un juicio jurídico, a los abogados, a los jueces encargados de la justicia penal en Cobán, Alta Verapaz, donde se le está sindicando Sí, qué terrible. que tenían a una menor como objeto sexual entre todos en la judicatura, más los constantes estados de ebriedad de ellos con su personal o parte de su personal. Imagínense ser sindicados de tal atrocidad, precisamente jueces, y precisamente los jueces encargados de la justicia penal en este país. Habían convertido el juzgado en un prostíbulo, ¿verdad? Bueno, Terrible, ¿no? pues muchas gracias al doctor Luis Fernando de Paz y al doctor Sergio Morales Alvarado por habernos asistido a este programa. Y los esperamos a ustedes en próxima ocasión. Ya no tenemos tiempo, interesante la plática, pero ya es hora de cerrar el programa. Así que muchas gracias, y a ustedes también. Recuerden que nos pueden ver en la televisión y en sus canales a través de la red Cabelnet en el interior de la República y en las redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.